pasada comenzamos una enseñanza que tiene por título La boca que destruye, hablando particularmente de tres pecados: el pecado de murmuración, el pecado de chisme y de falso testimonio. En esa primera enseñanza creo que hemos comprendido correctamente ese noveno mandamiento de la ley moral de Dios que encontramos en Éxodo 20:16, que versa de la siguiente forma: no hablarás falso testimonio contra tu prójimo. Este, hermanos, no puede ser visto por nosotros como un mandamiento secundario ni de menor importancia. Con frecuencia, como creyentes, podemos recordar con mayor facilidad mandamientos como no mentirás, como no matarás o no robarás. Dije no mentirás, bueno, no mentirás más bien es lo que generalmente no consideramos como primario. Por el no matarás y el no robarás, el no codiciarás a la mujer de tu prójimo, no tendrás dioses ajenos delante de mí. Efectivamente, hermanos, son mandamientos importantísimos, pero todos los que aparecen ahí en esa ley, a excepción del día de reposo, que no es vinculante para nosotros en el Nuevo Testamento, hermanos, todos los mandamientos, incluyendo no hablarás falso testimonio delante de mí o en contra de tu prójimo, son fundamentales y son cruciales, porque son colocados precisamente la mentira, en este caso, la calumnia, el falso testimonio, dentro de esos pecados que destruyen profundamente la vida del ser humano y la convivencia del pueblo de Dios, la convivencia de la iglesia. También vimos que Satanás pues ha utilizado desde el principio el engaño, la mentira, como una de sus armas más eficaces. Por tanto, el Señor Jesucristo nos advierte en Juan 8:44, nos habla de Satanás, de su personalidad y carácter, y nos dice: él ha sido homicida desde el principio porque es mentiroso y padre de mentira. Nosotros como padres, hermanos, genéticamente transmitimos características físicas y de personalidad y también psicológicas en nuestros hijos. Y cuando esto se gesta y nos damos cuenta en el proceso de crecimiento de ellos, vamos reconociéndonos y decimos: wow, eso es maravilloso, hay algo de mí en mis hijos. Qué hermoso es cuando un padre comienza a reconocer algo de sí mismo en sus propios hijos. Bueno, Satanás, hermano, reconoce esas características propias de su naturaleza en mucha gente que lamentablemente dentro de las congregaciones practican la mentira. Y si la práctica de la mentira es esto, es una práctica, es una condición habitual, consuetudinaria, permanente, constante en tu vida, entonces quiero decirte, hermano, que de acuerdo a la Biblia, quien te está reconociendo como su hijo no es Jesús, no es Dios, es Satanás. Porque él es padre de mentira. Y si la mentira continúa siendo parte de tu naturaleza, el chisme, la murmuración, el falso testimonio, entonces esto es una evidencia distinguible, significativa, de quién tiene la titularidad de paternidad sobre tu vida. Por eso el tema no es simple, hermanos, es un tema muy, muy importante. La mentira no solamente distorsiona la verdad, hermanos, también destruye la confianza. La mentira rompe a las familias, divide amistades, hiere a las iglesias, daña testimonios que en ocasiones pasan muchos años para que puedan volver a ser restaurados. Entonces, estas reflexiones han sido importantes. Hemos visto el enorme poder que Dios ha puesto en nuestras palabras. Hermanos, nuestras palabras conllevan una intencionalidad que nace del corazón y por lo tanto tienen una capacidad importante de generar un impacto en el medio ambiente donde las vertimos, donde las transmitimos. Santiago, por lo tanto, en Santiago 3 del 5 al 6, nos dice que la lengua, siendo un pequeño miembro puesto en nuestra boca, tiene la capacidad de incendiar un grande fuego. Tiene la capacidad de generar fuego en la rueda entera de la creación. Y las consecuencias, hermanos, evidentemente, como las de un incendio, van a ser devastadoras. ¿Qué es lo que haríamos nosotros naturalmente si nos encontramos caminando en el campo, teniendo un picnic con la familia y de repente comenzamos a ver fuego en las proximidades, fuego en la cercanía?
Hermano, lo que haríamos sería subirnos a nuestro auto, si llegamos caminando, salir rápidamente de ese lugar, porque sabemos que invariablemente si el fuego avanza, porque el fuego avanza, nos va a destruir, nos va a consumir. ¿Qué es lo que tendríamos que hacer con esas relaciones con personas cuyas lenguas siguen siendo fuego? Continúan encendiendo pasiones no correctas, sin dominio en nuestros ámbitos de convivencia. Hermano, lo que tenemos que hacer es huir de esas relaciones, huir de esas conversaciones. El resultado de permanecer ahí, hermano, dice Santiago, es devastador. Entonces, cada creyente tiene que examinar cuidadosamente las cosas que oye, pero también las cosas que habla, las cosas que comparte, que confirma acerca de los demás. Aprendimos también que el falso testimonio no se limita únicamente a la mentira que podamos presentar delante de una autoridad judicial, civil, un juez. Incluye toda palabra que altera la verdad. Eso es un falso testimonio. Toda palabra que altera la verdad, que exagera los hechos, que difama, que calumnia o perjudica injustamente el buen nombre del prójimo. Y Dios está llamando a su iglesia, a su pueblo, a vivir en santidad, hermanos, en integridad, porque Él mismo es un Dios de verdad. Finalmente, bueno, recibimos una advertencia acerca de la gravedad de hacer de la mentira nuestro estilo de vida, porque la Escritura enseña que quienes practican continuamente estas obras de la carne sin arrepentimiento no van a heredar el reino de Dios. Gálatas 5, 19 al 21. Y que los mentirosos tienen parte en el juicio divino. En el juicio divino, hermanos, Apocalipsis 21, 8. Eso no significa que un creyente verdadero nunca más vaya a pecar con sus palabras, no, porque sucede, incidimos lamentablemente en esto. Lo que significa es que una vida que se caracteriza por el engaño, que su hábito, su modus vivendi, su sistema psicológico de conducta y procedimiento social es está revelando un corazón que necesita arrepentimiento delante de Dios genuino, una transformación producida por el Espíritu Santo. Necesita nacer de nuevo por la fe en el sacrificio expiatorio de Cristo en la cruz del Calvario. Con este fundamento que establecimos la semana pasada, con la guía del Señor, del Espíritu Santo, estamos preparados entonces para continuar, hermanos, nuestra segunda enseñanza. Yo había comentado que iban a ser 2 enseñanzas, pero va pasando que en el proceso de ir desarrollando una serie que originalmente se piensa será de una cantidad definida de temas, pues comienzan a surgir otros asociados vinculantes al mismo contexto y se tienen que extender un poco. La siguiente semana estaríamos terminando esta serie, pero estaríamos en la segunda enseñanza y vamos a profundizar en 2 manifestaciones comunes del falso testimonio dentro de la vida cotidiana y que lamentablemente también se da dentro de la iglesia de Jesús. La murmuración, acuérdense, el chisme. Y vamos a descubrir cómo la palabra los define, porque resultan muy destructivos. Pero también cuál tendría que ser la respuesta de un discípulo de Cristo. ¿Qué es un discípulo de acuerdo a la Biblia? Bueno, la palabra matetes, que se traduce al castellano como discípulo, nos habla de una persona que adopta la forma de vida desde el pensamiento, desde la forma de hablar, la forma de conducirse, tomar decisiones de un maestro. Ese es un discípulo, es un aprendiz de vida. Entonces, si nosotros somos discípulos del Señor Jesucristo, hermanos, no estamos aquí únicamente para valorar a conveniencia el consejo de la palabra que el Señor nos da, sino para asumirlo como las verdades que tienen que regir, tienen que determinar nuestro estilo de conducta, nuestro estilo moral de pensamiento, nuestro estilo espiritual de comportamiento, hermanos, y adoptar entonces la forma de vida, de pensamiento, de habla, de conducta, de decisiones de nuestro Maestro. ¿Quién es nuestro Maestro? El Señor Jesucristo. Él es nuestro discipulador. Y si tú eres su discípulo, tú tienes que caminar tras sus pisadas. A eso somos llamados, ¿verdad? Entonces, ¿cómo responde un discípulo de Jesucristo ante estas circunstancias? Bueno, primeramente recordemos
Proverbios 19:5. Proverbios 19:5 dice, el testigo falso no quedará sin castigo. El que propaga calumnias no se escapará. La palabra de Dios es muy clara. ¿A quién le gustan los castigos, hermanos? Bueno, dice, el testigo falso no quedará sin castigo. El que propaga calumnias no escapará. En la Reina Valera, si no mal recuerdo, termina diciendo, el que propaga calumnias perecerá. No escapará o perecerá. ¿No escapará de qué? No escapará del juicio que le va a llevar a perecer, hermanos. Lo interesante aquí es la palabra original, que en el español se tradujo tal vez de manera coloquial, tal vez no con tanta precisión, como castigo, ¿verdad? La palabra castigo que aparece en el texto. Esta palabra castigo proviene de un hebreo que es naká, que significa, fíjense bien, estar desnudo o extirpado. Si entendemos que es extirpar, cuando una persona tiene un tumor, le tienen que extirpar el tumor para que tenga expectativa de vida, ¿verdad? Entonces, esta palabra castigo proviene de un hebreo que significa desnudar o extirpar, lo que quiere decir que el testigo falso, hermanos, en primer lugar, va a ser expuesto, desnudado, va a ser visto tal como es delante de los ojos públicos, va a quedar al descubierto, desnudo ante los ojos de los demás, tarde o temprano. Como aquella mujer del hospital del testimonio de la semana pasada, recuerdan que dolosamente levanta un infundio en contra del pastor, aprovechando que le dio un ride a su casa, y al habérsele propuesto indecorosamente al pastor y al no haber aceptado, la mujer se encona en contra de él y comienza a levantar falso testimonio de la integridad espiritual y moral del pastor. El problema es que el grupo de ancianos, de líderes, le cree a la hermana y el pastor se vio fragmentado literalmente en su vida personal y ministerial durante el resto de su vida. Y cuando esta mujer moría en un hospital 20 años después, manda llamar al consejero espiritual de ese osocomio, de ese hospital, y le confiesa que lo que había dicho en contra de ese pastor 20 años atrás, hermanos, era una mentira. Y la forma de muerte de esta mujer fue terrible. La enfermedad fue terrible. Y entonces a veces pensamos que no hay consecuencias de forma inmediata en nuestra vida por la forma murmuradora, mentirosa, engañadora en la cual nos estamos conduciendo, por estar levantando a diestra y a siniestra falsos testimonios, hermanos, sin tener conocimiento ni interés por la verdad. Y pensamos que entonces podemos continuar de esa forma, hermanos. No es así. La palabra de Dios dice que no se puede escapar del castigo de Dios cuando el estilo de vida es la mentira. Vamos a ser desnudados, vamos a ser expuestos ante los demás. Y en segundo lugar, no solamente es el desnudo, sino que también es extirpado. Eso significa que todo lo que construiste a base de calumnias, a base de mentiras, a base de desprestigio, de falso testimonio, de una u otra forma, hermano, lo vas a perder. Si tú, hermano, construiste tu negocio, ¿verdad? Tu empresa, tu imperio económico a base de mentiras, lo vas a perder. Y si no lo pierdes, de cualquier forma en la que el Señor considere pertinente, Dios tratará con tu vida, hermano. Y de nada te va a servir todo ese imperio, esa aparente economía boyante, ese negocio, esa empresa pujante que creíste que estabas construyendo. Si no tienes la bendición de Dios, te vas a dar cuenta de que no lo puedes disfrutar. Y la persona que edifica a base de mentiras, hermanos, no tiene la bendición de Dios. Está bajo el justo juicio de Dios. No puedes disfrutar si tú no tienes la bendición de Dios de tu parte. Puede ser que tengas bastante, más que el promedio en general de los hermanos de la congregación, pero aunque cuando tengas mucho, puede ser que estás amargado, hermano. Puede ser que no hayas logrado experimentar la felicidad. ¿Por qué?
Pues porque estás bajo el juicio de Dios. Porque has utilizado de mentira, engaño, murmuración, falso testimonio para edificar cosas que no tienen estructura sólida, no tienen estructura espiritual, no tienen el respaldo de Dios. Y por eso puede ser que tengas bastante, pero no tienes una buena relación con tu familia. No tienes salud, no tienes las fuerzas para disfrutar lo que ganas. Porque si Dios, hermano, si Dios no bendice la casa, en vano trabaja el que la edifica. Pero Dios no me ha quitado lo material, entonces creo que estoy bien, hermano. De una o de otra forma vas a tener un trato de Dios sobre tu vida porque la Biblia no miente. Gálatas 6:7, acuérdense, no os engañéis. Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre siembre, eso también segará. Verso 8, porque el que siembra para su carne, de la carne cosechará o segará corrupción, mas el que siembra para el Espíritu, del Espíritu segará vida eterna. Todo lo que el hombre siembra, hermano. No dice algunas cosas, ¿verdad? No dice las más negativas desde tu perspectiva limitada humana. No dice las que consideres que no son convenientes. No, dice todo lo que el hombre siembra. Lamentablemente es muy común entre la gente que fue construyendo su patrimonio a base de mentira, de calumnias, de destruir a otros, de transar a otros. Hermanos, todo eso no tiene la bendición de Dios. Y eso sucede también en el ministerio. Así sucede en el pueblo de Dios. Así sucede en las iglesias, hermanos. Conocemos iglesias que se dividieron porque un hombre empezó a decir mentiras y se llevó a la mitad de una congregación, un porcentaje importante, y aparentemente esa congregación comenzó a crecer. Aquí la pregunta sería, ¿crees de verdad que la división es un precepto o es un valor que el Señor bendice, que el Señor respalda, o es algo que el Señor condena? El Señor prohíbe la división, hermano, prohíbe la división. Y no me estoy refiriendo necesariamente, hermanos, que han salido de las congregaciones o de nuestra propia congregación por tener otras percepciones de carácter teológico, por adoptar otros sistemas teológicos que están dentro del marco del cristianismo. Me estoy refiriendo a verdaderas divisiones eclesiásticas, hermanos, por personas que han dividido con conductas tóxicas, hablando juicios inapropiados, levantando falsos testimonios, murmuraciones, contiendas y generando, hermano, una percepción de sospecha en contra de una congregación. Hermano, esas congregaciones tarde o temprano serán juzgadas, serán nacá, desnudadas, exhibidas y extirpadas. No podemos nosotros creer que podemos llegar a crecer económicamente, ministerialmente o relacionalmente a base de falsos testimonios o de murmuración o de chismes y permanecer como si no hubieran consecuencias. ¿Cómo es nuestro Dios? Dice la Biblia, hermanos. Dios es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Y quien piensa que en la dispensación de la gracia en la que por su misericordia pertenecemos generacionalmente, ese Dios de gracia pasa por alto el pecado y podemos continuar en una forma impenitente o impune en la comisión del mismo, entonces hemos retirado nuestra vista de la cruz. Porque en la cruz del Calvario fue juzgado nuestro pecado, hermano. Nuestras difamaciones, engaños, falsos testimonios, murmuraciones, nuestras mentiras, las contiendas que hemos generado entre nosotros fueron juzgadas ahí. Y la opinión de Dios sobre el pecado sigue siendo tan cruenta, sigue siendo tan atroz, tan determinante como el cuerpo de Cristo destruido en ese lugar de sentencia, donde nuestro pecado fue juzgado. Y ahora que somos libres de esa condenación pecaminosa, el Señor nos deposita dentro de nosotros a su Espíritu Santo, con el propósito de ser guiados con poder sobrenatural a una vida justa, una vida verdadera, a la convicción de nuestro pecado y al arrepentimiento, para mantener una vinculación constante en comunión íntima e intensa con el Dios de nuestra salvación. De tal forma que la gracia para el cristiano no es licencia para la doble vida, para el pecado, no es licencia para una vida negligente. Es la gloriosa plataforma y oportunidad de crecer hacia la santidad de nuestro Dios, que en condición humana limitada no podíamos, sino solo por la gracia,
Hoy tenemos una naturaleza que nos debe de impeler, nos debe de inclinar, empujar hacia esa santidad que Dios ama y a ese odio hacia el pecado que Dios aborrece. Personas que a base de mentiras le robaron la novia al mejor amigo, ¿se han enterado de cosas así? ¿No? El hermano, el amigo llega, ¿verdad? Pensando que es una persona de su confianza, le cuenta, ¿verdad? Terminé con mi novia y a las 2 semanas el amigo ya anda con la novia. ¿Se han enterado de casos así? Personas que hicieron quedar mal a un amigo con otros amigos y terminó fuera del grupo ese amigo por lo que llevaron la información que vertieron dentro de esa agrupación. Tantos ejemplos, hermanos. Trabajadores que por falsos testimonios o murmuraciones lograron que fuera despedido, fuera sacado ese empleado que para ellos representaba un obstáculo para su crecimiento empresarial. Nos enteramos día a día, hermanos, de cosas así. Muchísimos ejemplos. Pero tenemos que saber que tarde o temprano, hermano, lo que construimos a base de mentiras, a base de murmuración o de falso testimonio, siendo cristiano o no, tarde o temprano se va a caer. Así como un castillo de naipes. ¿Los han visto o han jugado eso, a hacer castillitos de naipes? No soportan la más leve insinuación de aliento o de viento, porque inmediatamente se vienen para abajo. Bueno, así será la vida de la persona que edifica con mentiras, murmuraciones y falso testimonio. Vamos un poquito más atrás, porque a diferencia de lo que creíamos, no comenzamos a identificar este pecado como algo que pertenece a nuestra dispensación o como algo que históricamente carece de importancia. No, al contrario. Ya nos dimos cuenta en la Biblia que constantemente se habla de este tema, del falso testimonio, dentro del pueblo de Dios. Dentro del pueblo de Dios en el Antiguo Testamento. ¿Qué significa esto? Que es un pecado común, que es un pecado frecuente, que fácilmente puede introducirse en el medio ambiente de una comunidad cristiana, de la iglesia del Señor Jesucristo. Y no solamente, hermanos, se menciona, sino que lo define como lo que es, un pecado grave. Salmo 15.1, por favor. Salmo 15.1. Dice, Jehová, ¿quién habitará en tu tabernáculo? ¿Y quién morará en tu monte santo? ¿Quién habitará en tu tabernáculo? ¿Y quién morará en tu monte santo? Fíjate, dos alusiones que tienen manifestaciones. Una de esas manifestaciones es nuestra relación con Dios en el tiempo presente. Y otra manifestación es nuestra relación con Dios en condición de eternidad. ¿Quién habitará en tu monte santo, en tu tabernáculo? ¿Y quién morará en tu monte santo? Y en el verso 2 hay una respuesta. La da el salmista, pero evidentemente es la respuesta de Dios. Es inspiración del Espíritu Santo. Y Dios contesta, el que anda en integridad y hace justicia y habla verdad en su corazón. El que no calumnia con su lengua, ni hace mal a su prójimo, ni admite reproche alguno contra su vecino. Entonces, según esos parámetros del Antiguo Testamento, no podía alguien que hablara mentiras, calumnias con su lengua, ser sensible a la presencia de Dios en su vida. No podía entrar en una comunión profunda en la presencia de Dios, pero tampoco esa persona podía heredar la vida eterna. ¿Quién habitará en tu tabernáculo? ¿Quién morará en tu monte santo? Entonces la pregunta podría ser, ¿se está refiriendo aquí a la comunión con Dios en la tierra, ser sensibles a la presencia de Dios, o se está refiriendo a la eternidad en la presencia de Dios? Bueno, hermanos, se refiere a las dos cosas. Como lo vimos en la primera parte del estudio, el mentiroso, la persona cuyo estilo de vida es la mentira, la calumnia, no heredará el reino de los cielos. No lo va a heredar. Y por supuesto que aquí en la tierra una persona con un corazón contaminado por la mentira tampoco puede ser sensible a la presencia de Dios. Y si tú no estás en la presencia de Dios, hermano, es imposible que tengas el conocimiento de su voluntad.
Es imposible que recibas su dirección. Es imposible que tengas su consejo. Es imposible que seas inseminado con su fuerza sobrenatural para poder caminar más allá de tus limitaciones, más allá de tus situaciones complicadas. Es imposible que tengas una vida por encima de tu naturaleza. Tu vida está destinada a una vida netamente natural. El tema es que el cristianismo se vive sobrenaturalmente o no se vive el cristianismo, y esa vida por encima de lo natural, sobrenatural, es el resultado de entrar permanente y constantemente en la presencia de nuestro Dios. Por eso una persona que miente, que murmura, que levanta falso testimonio, no puede decir que está siendo direccionado por el Señor. No es verdad que está recibiendo el consejo de Dios. No es verdad, porque no puedes habitar en el tabernáculo de Dios, ni puedes morar en su monte santo si tu boca habla mentira y se levanta falsamente contra tu prójimo. Y el Dios de los siglos, el Dios inmortal, en el cual no hay sombra ni mudanza de variación, el Dios de todos los espíritus, hermanos, no cambia. Este precepto del Señor sigue vigente. Recuerda que aun siendo un hijo de Dios y por tanto habiendo sido habitado por su Espíritu Santo, tenemos el poder de contristarlo. ¿Qué significa entristecer y contristar al Espíritu Santo morando dentro de nosotros? No significa que el Espíritu Santo carezca de poder, porque es Dios. Dice la Biblia que cuando el Señor comienza a mencionar la obra de la creación en Génesis 1, hermanos, el Espíritu de Dios se movía sobre la faz del abismo, sobre la faz de las aguas. Es decir, el Espíritu Santo interviene en el proceso de la creación. Es un agente creativo de lo que Dios mencionaba, de lo que Jesucristo tenía en el seno de su corazón, y por lo tanto por Él y para Él fueron hechas todas las cosas. Pero quien opera dentro de esta dinámica trinitaria de la divinidad, un solo Dios con tres personas en un solo Dios, esta teología gloriosa, hermanos, que define realmente quién es Dios ante el universo, ante la eternidad y ante su creación. Este Espíritu Santo, hermano, estaba creando. Quiere decir que el poder del Espíritu Santo, que es el poder de Dios, porque el Espíritu Santo es Dios, hermanos, no desciende, no cambia, no muda, no varía. ¿Qué significa entonces? Que el Espíritu Santo, quien mora en ti, se contrista, se entristece. No significa de ninguna forma que su poder declina. Significa que el Espíritu Santo no opera en un lugar donde no hay santidad. Ahora, todos los días nosotros, aún los hijos de Dios, estamos atentando en una u otra forma, en mayor o en menor medida, contra la santidad de nuestro Dios, que mora dentro de nosotros en la persona de su Espíritu Santo, pero por eso tenemos el gran valor que el Señor nos da a través del arrepentimiento. Y por eso tenemos a Jesucristo, nuestro abogado, delante del Padre. Y si confesamos continuamente nuestro pecado y nos arrepentimos, y gradual y progresivamente nos vamos apartando de las oportunidades de caer y de la forma de reaccionar pecaminosamente, vamos creciendo en la manifestación de la santidad de nuestro Dios. La comunión con Dios es absolutamente indispensable, porque el Espíritu Santo no se manifiesta aun cuando more dentro de una persona, si esa persona no vive en santidad, en arrepentimiento y en búsqueda constante de Dios. Dios es omnipresente, ¿cierto o no, hermanos? Ahora ya la mayoría de nosotros entendemos qué significa que Dios sea omnipresente. ¿Qué significa? Que Dios habita en todas partes. Dios está en todas. Aquí está Dios, ¿sí o no, hermanos? Sí. ¿En tu casa? Sí. ¿En la calle? Sí. ¿En un prostíbulo? Sí. ¿En un cuarto de hotel donde el hombre está siendo infiel a su esposa? Sí, porque Dios es omnipresente, pero nunca va a manifestar su gloria en un lugar de pecado. Nunca va a manifestar su poder en un lugar de pecado, porque el escenario de la acción poderosa de Dios, Él lo ha determinado, es la santidad. Entonces, como cristianos, sí podemos contristar al Espíritu Santo. Cuando empezamos a mentir descaradamente, estamos apagando el fuego de su Espíritu, estamos contristando al Espíritu. Así que de una u otra forma, aunque en el mejor de los casos su presencia habite en nosotros, no podremos ser sensibles a la influencia, al poder,
al fruto de esa presencia en nuestras vidas, porque Dios no respalda la mentira, ni la calumnia, ni el chisme, ni la murmuración, ni el falso testimonio. Y por eso mucha gente se pregunta, ¿y por qué no tengo dirección de parte de Dios? ¿Por qué no siento que Él me respalde? ¿Por qué todo el tiempo estoy tomando malas decisiones? ¿Por qué mi familia va de mal en peor? ¿Por qué mi liderazgo, en el caso de los varones, cada vez obra más en detrimento? ¿Tiene menos potencia en mi familia? ¿Por qué? Bueno, porque no estás siendo guiado por el Espíritu Santo. Y si eres un hijo de Dios y el Espíritu Santo mora dentro de ti, está contristado. No ha perdido un ápice de poder, pero en tu vida, mientras no te arrepientas, no se va a manifestar, porque andas en la carne. Y así, hermano, es imposible. Hermana, es imposible. No vas a poder experimentar el fruto de amor, de gozo, de paz, de paciencia, de benignidad, mansedumbre, templanza, dominio propio, ¿no? Porque esto lo produce el Espíritu Santo cuando la santidad le lleva a ser activo con la palabra que estás consumiendo de la Biblia. No lo va a producir si está contristado. Y en lugar de esto, bueno, ¿qué va a haber en tu vida? Pues en tu vida va a haber resentimiento, en tu vida va a haber inconformidad, en tu vida va a haber amargura, estrés permanente, ansiedad constante, muy probablemente porque hay pecados ocultos como este, que no es tan visible y aparentemente no es tan escandaloso, no es tan grave, porque ante los ojos de Dios, hermanos, lo importante es lo que Él dice que es importante, aunque desde nuestra perspectiva social, cultural, humana, no lo sea. Por eso el Señor reitera tanto en su palabra, no para que te llenes de culpa, hermano, no para que te agarres a latigazos, no para que terminando el mensaje te subas al quinto piso de tu casa y te avientes por la ventana, no es para eso. Porque el Señor lo reitera en su palabra, para que te arrepientas y para que dejes de ser un murmurador, un mentiroso, un chismoso, si es el caso. Ese mensaje lo prediqué hace algún tiempo en una iglesia en Timbuktu que me invitaron y se me olvidó modificar esta parte, hermanos. Yo no se los estoy diciendo a ustedes. Eso era para la iglesia de Timbuktu. Pero si por ahí aquí hay un chismoso, un murmurador, un levantador de falso testimonio, hermano, ¿lo dirá por mí el Señor? Sí. ¿Lo dirá por mí el pastor? No, no lo. Mira, el pastor es un portavoz. Quien lo dice es el Señor. ¿Y cómo puedo estar? Porque lo dice su palabra, hermano. Yo solamente expongo. Porque la tarea de un pastor es cuidar a la iglesia. ¿Utilizando qué? El poder de la palabra de Dios. Que cuando el corazón está en condiciones apropiadas, el Espíritu Santo ilumina y revela con su efecto sanador y transformador en el corazón de quien oye, ¿verdad? Entonces, hermano, no podemos tener la bendición de Dios cuando hay algo permanente en nuestras vidas, que el Señor nos ha pedido que le entreguemos, pero no se los queremos entregar. El Señor ya nos ha hablado claramente, tienes que entregarme esto, tienes que renunciar, tienes que dejarlo, tienes literalmente que circuncidar tu corazón y echar fuera, aunque duela, la presencia de esas cosas. Y hoy tienes el poder de mi Espíritu Santo para renunciar a eso que en el pasado te gobernaba y te dominaba. Si eres mi hijo, jamás, jamás me voy a sentir complacido siendo tú claramente un vínculo o un elemento activo de la obra del diablo. Si yo te liberé de las obras del diablo para que habites en mi presencia y seas una luz que resplandezca mostrando el evangelio. Entonces hoy tienes al Espíritu Santo en tu vida, eres un hijo de Dios, tienes el poder, el querer y el hacer, pero purifica tu corazón para que este poder y esta influencia comiencen a tener manifestación en tu vida y lo dejes. Y lo dejes, porque yo te estoy pidiendo que me entregues eso, pero tú no me lo quieres entregar. Entonces, hasta este punto, pues muchos podrán decir, bueno, yo no he hablado de nadie mal intencionalmente nunca, o al menos de manera descarada, ¿verdad? De alguien para obtener algo. Tampoco he divulgado información o cualquier otra cosa. Pero hermanos, es que aquí no termina todo.
Otro pecado que va relacionado y que muchas veces nosotros no meditamos es el haber hecho un juicio en tu corazón, en nuestro corazón, hacia una persona o hacia una circunstancia, aunque no la hayamos ventilado, aunque no la hayamos hablado, y sin haber escuchado la otra parte de la historia. No lo hablamos, no lo ventilamos, pues sabemos que no lo debemos de hacer, yo no voy a ser un murmurador, pero yo ya generé un juicio en base a la información que se me hizo llegar, las cosas que vi, las cosas que escuché, las cosas que me dijeron, yo ya establecí un juicio en mi corazón. ¿Te ha pasado esto? A mí me ha pasado no pocas veces. Somos poseedores de una parte parcial de la verdad. No digo nada, no hablo nada, pero yo ya generé un juicio hacia la persona. Yo ya generé un juicio hacia la circunstancia. Y fíjate lo que dice Éxodo 23, verso 1. Éxodo 23, verso 1. Dice, perdón, en la Reina Valera, hermanos, Reina Valera. No perdón, se me lenguó la traba, no sé por qué, hermanos. No admitirás falso rumor. No admitirás falso rumor. No te concertarás con el impío para ser testigo falso. Fíjate, no solamente era el mandato de no difundir, no propagar un falso rumor, sino también de no admitir el falso rumor. Proverbios 17:4 dice, Proverbios 17:4, el malo está atento al labio inicuo. Atento, así como diciendo, a ver, ¿qué me tiene que decir? ¿Qué me va a informar? ¿Qué trae? ¿Qué nuevas tiene para informarme? Esa es una evidencia, hermanos. Si hay una inclinación a vincularnos con personas que sabemos que mienten, que murmuran, que chismean y levantan falsos testimonios, y nos gusta estar con esas personas, no porque tengamos la firme determinación de edificarlas con el consejo de la verdad, no porque amemos tanto a sus almas pecadoras que queremos guiarlos al arrepentimiento, sino porque nos gusta escuchar lo que esa persona dice o lo que en ese escenario se comparte. Dice la Biblia, hay un problema de maldad en nuestro corazón y lo tenemos que identificar y lo tenemos que resolver con Cristo. Porque la Biblia dice, el malo está atento al labio inicuo y el mentiroso escucha la lengua detractora. El mentiroso se alimenta de las mentiras. Y entonces busca estar ahí constantemente, una y otra vez, frecuentemente, se reúne, se junta, se vincula, porque le gusta recibir información que a su vez pueda propagar. Entonces, la Biblia nos está ordenando en varias porciones, nos está ordenando que seamos justos, hermanos, justos. Hoy tenemos al Espíritu Santo y nuestra justicia será imperfecta, pero ya hemos sido depositarios de la justa justicia de Dios en los méritos de Cristo en la cruz del Calvario, por el cual somos perdonados y somos reconciliados con el Señor, revinculados a ese nivel de santidad, y por la gracia se nos presenta la catapulta para crecer en la imagen y el carácter de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, fíjate lo que dice el Salmo 82, verso 1. Dice, Dios está en la reunión de los dioses, pero fíjate este verso, como la segunda palabra alusiva a Dios es con D minúscula. O sea, hay un solo Dios con D mayúscula, y dioses, que en algunos contextos del Antiguo Testamento se refiere a autoridades espirituales que evidentemente no tienen el poder de creación y la eternidad de nuestro Dios, pero en algún sentido se les define en ese sentido espiritual como dioses con D minúscula. Dice, Dios está en la reunión de los dioses, en medio de los dioses juzga. En medio de entidades espirituales, hermanos, que comparten la justicia, que comparten el sentir de santidad de parte de Dios. Entonces, si tú quieres saber cómo son las reuniones de amistad con Dios, si tú quieres saber cómo son los momentos de comunión con Dios, son con este tipo de entidades espirituales, hermanos. Personas que comparten, o bien entidades espirituales
que comparten y viven en su santidad, se esfuerzan en vivir en su santidad. Y entonces el verso 2 nos da un exhorto: ¿hasta cuándo juzgaréis injustamente y aceptaréis las personas de los impíos? El Señor dice: ya dejen de juzgar injustamente y ya no aceptes la convivencia con personas impías, pecadoras, personas cuyo estilo de vida es este. Entonces, cuando yo escucho una parte de la historia, hermano, y tomo partido y empiezo a maquinar cosas en mi mente y a tener sentimientos en mi corazón, sin tener el conocimiento del panorama completo, aunque no lo ventile, hermano, aunque no lo propague, también estoy pecando. Por eso, regresando al Nuevo Testamento, Santiago dice: todo hombre sea pronto para oír, pero tardo para hablar. Pero comúnmente generamos criterios en el corazón sin haber escuchado. Y la Biblia dice: tenemos que escuchar las dos partes de la historia para tener un balance en el criterio y poder ser más justos. Más justos. Con tus hijos, por ejemplo, si eres papá de más de uno, tú tienes que tener ese balance. Si pretendes ser un papá que instruya con el amor y el temor de Dios y que ministre con el temor de Dios el corazón de tus hijos. Tú no puedes juzgar por el testimonio de uno nada más cuando hay una disensión, un pleito, una división entre ellos. Tú tienes que ser diligente y escuchar las dos partes, con tus trabajadores, con tus discípulos, con tus amigos, con quien sea que va y te presente una versión de la historia. Hermano, si no eres cuidadoso y no balanceas con el conocimiento y la información general, las versiones completas, estás muy próximo a pecar de manera grave delante de Dios. En mi experiencia en la sierra, hermanos, ya no hace unos años, hace 32 años a ver, déjame, ya me fui más atrás todavía. No estoy tan viejito, a ver. Hace 25 años, más o menos, yo fui enviado a la sierra de San Luis Potosí. Y en la sierra de San Luis Potosí yo estuve 7 meses ahí enclavado en la sierra, hermano, viviendo en la sierra. Fui enviado como misionero en la etnia de los Pames, en la zona más septentrional de la Sierra Madre Occidental. Y esta derivación étnica de los chichimecas, Pames o Chiyuí, no les gusta que les digan Pames porque los españoles les llamaron así porque en su idioma original significa perro que ladra. Entonces ellos prefieren ser llamados Chiyuís. Bueno, yo estuve 7 meses sirviendo allá al Señor, porque la perspectiva ministerial en ese entonces para mi esposa y para mí y para nuestra hija Valeria era ser enviados como misioneros de forma permanente a esa comunidad. Y yo fui como avanzada, yo fui a hacer el proceso de exploración, pero ya trabajando, hermanos, con un grupo de misioneros que tenían tiempo en la zona. Y bueno, sucede que en algún sentido Dios en su gracia me permitió comenzar a hacer una obra que comenzó a generar cierto nivel de impacto en la comunidad. Yo me daba cuenta que Wycliffe, el Instituto Lingüístico de Verano, hermanos, ese instituto internacional que se dedica de tiempo completo a traducir la Biblia a diferentes lenguas, idiomas, ya tenía un avance importante. El Evangelio de Juan lo habían terminado y estaban avanzando con los otros evangelios. Y yo decía: qué hermoso, pero qué triste que no tengan la experiencia de tener este contacto personal, vital, con la lectura de la Biblia, porque son analfabetas. Hablaban el chiyuí, hablaban más o menos el español, pero no podían leer ni uno ni otro idioma. Entonces yo dije: necesitan ser alfabetizados. Conseguí el apoyo del INEA, me enviaron materiales, coordiné con el pastor de la zona y comenzamos un proceso de alfabetización que avanzó muy bien. Pero lamentablemente no sé de qué forma esto despertó la envidia de otro hermano misionero que estaba en la misma zona y comenzó a levantarme. Viaje tras viaje, tiro por viaje, hermano, falsos testimonios, mentiras. Y fíjate nada más, había una jovencita de 12 o 13 años que era hija de la familia que me hospedaba a mí en una chocita
ahí en la sierra, en la comunidad de La Manzanilla, y una choza que no tenía ventanas, no tenía puertas, entonces yo compartía mi vivienda con chivos, con gallos, con gallinas, ¿verdad? Y nada más, porque puercos no tenían, era muy caro criar puercos. Entonces, de repente, y además les metían el alimento a mi habitáculo, entonces pues yo convivía con ellos, hermanos. El tema aquí es que mi mamá y mi hermana estaban buscando una persona que quisiera trabajar con ellas en la ciudad de Querétaro, donde vivían, que les apoyara con el aseo de la casa, la higiene y todo esto. Ofrecieron un buen salario. Entonces, yo sabía que esta chica tenía deseos de salir de la sierra y yo hablé con su mamá, la hermana Sidronia. Mi hermana Sidronia, fíjese que así y asá, podría usted comentarlo con Eleazar, esta podría ser una oportunidad, mi familia es cristiana, mi mamá va a tener cuidado de ella, va a ser una hija más en la casa, etcétera. Y finalmente Eleazar, la chica, y Sidronia, la mamá, aceptaron. Y entonces un día baja ella y llega con mi mamá a Querétaro, con mi hermana, y comienza a trabajar. Bueno, este misionero dijo que por cuanto a mí me gustaba Eleazar, se la habían llevado a Querétaro para que cuando yo fuera para allá me la entregaran por mujer. Una niña de 12 años, hermano. Y aunque tuviera 25, 30, 50, 60. O sea, una difamación de adulterio, hermano. Grave, grave, verdaderamente grave. Hermano, ¿cuándo iba yo a ir a Querétaro si yo estaba enclavado en la sierra? Apenas podía bajar al pueblo mestizo más cercano, Río Verde, San Luis Potosí, para constantemente reportar a mi pastor y a mi grupo de líderes cómo iban las cosas y pedir que se me enviara el apoyo económico para la misión. ¿Qué iba yo a pensar en ir en Querétaro, hermano? Para nada. Esto entre los misioneros evidentemente causó risa, pero en el pueblo no. En los hermanos de la comunidad no, hermano. Y entonces lamentablemente esto afectó la obra. Y fue cuando regresó Eleazar y se informó la hermana Sidronia, cuando se dieron cuenta de que había sido una mentira, un chisme, una murmuración, un falso testimonio que estaba afectando la obra de Dios. Al final Dios siempre saca a la luz la verdad. Este misionero tuvo que ser penalizado y exhibido públicamente. Fue desnudado y fue extirpado. Pregúntame cómo está la vida hoy de ese misionero. Tristemente, se divorció de su esposa, se fue con una mujer. Dios desnuda y Dios extirpa. En lo personal, hermano, yo no tengo duda de que me he equivocado en el uso de este principio. Pero hoy en día, hermanos, a 20 años de ministerio, trato de forma intencional no tomar una decisión sin haber escuchado las dos partes, o las tres partes, o las que estén involucradas. De hecho, antes de buscar la otra versión de la historia, mi esposa y yo lo que hacemos es orar, observamos con paciencia el tiempo necesario, pedimos a Dios discernimiento, estamos observando la conducta de la persona antes ni siquiera de pedir su versión. Acabamos en la semana de atender un asunto importante, una situación que se tenía que tratar. Y nosotros nos enteramos, mi esposa y yo, hace 3 meses. Sin embargo, no operamos de manera arbitraria, ni de manera voluntariosa, ni guiados por la inclinación. Nos esperamos, oramos 3 meses, observamos, discernimos y al final quedó aclarado esta semana. Hablando con las personas involucradas. Aclarado, gracias a Dios, y para la bendición de la obra de Dios. Y varias veces, pues tengo que confesar que en la carne, al escuchar la primera versión de la historia, me suelo sentir impulsado a formar un criterio. Pero el Señor nos ha enseñado en su palabra que no es el momento de juzgar, sino de esperar con paciencia, buscar su guía y con justicia buscar la otra versión, porque si no, no sería justo. No pocas veces, hermanos, juzgaríamos inapropiadamente si no tenemos la versión completa. Entonces es cuando tenemos el contexto completo, que tenemos la percepción adecuada, y más de una vez, hermano, créeme, de verdad he respirado profundo, he dicho, Señor, gracias, Señor, porque no actué en mi carne, gracias porque me libré de haber cometido una injusticia, gracias, Señor, por fortalecerme para implementar esto en mi vida y en el ministerio. En Santiago 1:19, nuevamente,
El Señor nos lo dice. Esto saben, amados hermanos, que cada uno sea pronto para oír, tardo para hablar y tardo para la ira. Es decir, cuando tú te enteras de una circunstancia, aun cuando obre directamente en tu contra, hermano, escucha, no hables y pon en la banca, pon en la reserva a la ira. No es momento de que salte a la cancha, la ira tiene que quedarse en la banca. ¿Hasta cuándo la ira está en la banca? Hasta que se diluye. La ira nunca salta al terreno de juego. No debería de ser. Entonces, tú identificas en qué momento es tiempo de oír y no de hablar, cuando lo que escuchas genera ira, molestia, inconformidad, insatisfacción, resentimiento. No, cállate. Sé pronto para oír. Y pide a Dios que te permita tener el contexto completo, la versión completa, el panorama completo. Y entonces, con la ira en la banca, esta se va a diluir y llegará el momento apropiado. Si tienes que decir algo, lo dices. Y si ya no es necesario, ya no lo dices. Amados hermanos, prontos para oír, tardos para hablar, tardos para la ira. ¿Por qué? Porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Pero si eres pronto para hablar, vas a cometiendo injusticias, hermano. ¿Por qué? Porque la ira es lo que está movilizando tu boca. La ira es lo que está estimulando la propagación de lo que estás informando. Es la ira, el resentimiento, la inconformidad, tu percepción de la dignidad herida o la injusticia aparente de una circunstancia. Prontos para oír, tardos para hablar. Y que la ira, hermano, no entre en la escena. Hay personas que tienen que arrepentirse porque, bueno, quizá castigaste a tus hijos y nunca escuchaste a su hermano, ¿verdad? Pero ya castigaste a tu hijo y estás provocando ira en su corazón. No, es que mi hermano dijo, mi hermano hizo, y ya te formaste un criterio sobre el contexto. Incompleto. Te enojas, descargas tu ira, tu indignación, y tu ira y tu indignación no obran la justicia de Dios, hermanos. No actúas con justicia. Hay un libro que les recomiendo ampliamente. Se llama ¿Cómo pastorear el corazón de tus hijos? Para los que están en crianza todavía, o para los abuelos, para que den consejos sabios e íntegros y santos a sus hijos que están en crianza. Y ese libro se llama ¿Cómo pastorear el corazón de tus hijos? Y el autor es Ted, con doble D, Ted Tripp. Ted Tripp. En este libro el autor habla de esto, que a veces nos enfocamos primeramente en la acción y no vemos lo que había detrás del corazón. Y eso no justifica la acción, evidentemente. Si la acción de tu hijo fue incorrecta, pues tiene que haber sí o sí una disciplina. Pero es diferente disciplinar en ira, en molestia y en frustración. Es muy diferente a decirle a tu hijo, mira hijo, te entiendo, te comprendo, te voy a apoyar, pero tu acción fue incorrecta. Tu reacción no fue la adecuada. Entonces, de todas formas, hijo, te voy a disciplinar. ¿No me amas, papá? Sí, sí te amo. Entonces, ¿me perdona? Sí, sí te perdono. Pero porque te amo, aun cuando yo ya te perdoné, porque las consecuencias de esto en tu vida futura van a ser inevitables, hoy es inevitable que yo te dé disciplina para que esto sea un recordatorio amoroso de mi parte de que quiero que Dios te bendiga en la tierra. Entonces es muy diferente, hermanos, disciplinar con un espíritu de amor que movidos por la ira y por la indignación, ¿no? Un ejemplo práctico en casa. Mira, éramos niños, mi hermana Leticia y yo, ella me lleva año y medio, por lo tanto siempre fue un grado escolar arriba que yo. Y mi hermana siempre fue la princesita del cuento, la niña 10 en las escuelas, creo que se graduó con 10.25 en su certificado de primaria. La alumna que todo maestro quería tener, el problema para mí es que yo siempre iba detrás de ella un año y me tocaba con los mismos maestros que ella había tenido. Entonces yo era la decepción, yo era todo lo contrario, ¿no? Yo no tenía esa disciplina para estudiar, yo no era de los que llegaban las vacaciones y primero hacía mis tareas. Mi mamá me decía, hijo, vacaciones, ponte a hacer tu tarea. Mamá,
Las vacaciones son para descansar. Fíjate, de 6 años de edad, 7 años de edad, es una injusticia que las vacaciones las empleemos. No, mamá, faltando 2 o 3 días yo haré mi tarea. Y ahí estaba. ¿Y quién crees que estaba conmigo? Mi mamá, a marchas forzadas. Entonces yo era ese tipo de niño, ese tipo de alumno. Además que le gustaba jugar, ser un poco irrespetuoso con los maestros, juntarme con los grupos medio rebeldes, ¿verdad? Anarquistas, etcétera, etcétera, etcétera. Así fui hasta el 5.º año de primaria. Entonces yo recuerdo una ocasión que estaba peleando con mi hermana y yo, para molestarla, no recuerdo qué fue lo que dije de mi maestra de primero de primaria, ¿verdad? Que amaba profundamente a mi hermana Leticia. Y entonces algo comentó mi hermana. Dice, no, es que tu maestra es una bruja. Se le olvidó que había sido su maestra. Digo, que la maestra Matilde es una bruja. Se lo voy a decir. Y me dice, a que no se lo dices. Se lo voy a decir, a que no se lo dices. Te apuesto a que no se lo dices, me dice ella. Uy, hermano. Y pues a mis 6 años de edad, una apuesta en ella me iba la vida. Recuerdo muy bien que esperé el momento, nos dejó un trabajo ya en el salón de clases, la maestra Matilde, todos estaban escribiendo, cuando yo muy tranquilamente me acerco a su escritorio y le digo, maestra Matilde, dice mi hermana Leti. Ay, ¿qué dice Leti? ¿Cómo está Leti? Hermana Matilde, perdón, maestra Matilde, dice mi hermana Leti que usted es una bruja. ¿Qué? Dice mi hermana Leti que usted es una bruja. Bueno, mi hermana Leti, la niña 10 de la escuela, terminó en la dirección, con la hermana Matilde y con la directora. Pero ¿qué crees que hizo mi hermana Leti cuando salimos de la escuela? Mi mamá nos va a recoger. Inmediatamente mi hermana Leti, la niña 10, va con mi mamá y dice, mamá, Javier le dijo a la maestra que yo decía que era una bruja, me llamó la directora y ta. ¿Con quién crees que terminé yo, hermano? No con la directora, yo terminé con mi mamá. Pero después de que mi mamá obviamente descendió en su furor naturalmente porque solo conocía la versión de mi hermana Leti, yo pude explicarle, mamá, es que ella me apostó, ella me retó, ella me dijo que no se lo decía y me apostó a que no se lo decía. Entonces, mamá, yo no podía perder la apuesta. Entonces la disciplina ya no fue para mí nada más, fue para los... El regañón me lo llevé yo, la disciplina nos la llevamos los dos, ¿no? A veces como papás es bien difícil encarar y afrontar esas circunstancias dentro del núcleo familiar, hermanos. La crianza es una tarea altamente compleja, por lo tanto el Señor incorpora en la palabra todas las instrucciones para hacerla de manera justa. Entonces, escucha siempre la versión completa, hermano, la versión de la otra persona. Una esposa, y ese es un testimonio real, no lo atendimos mi esposa y yo, pero lo sabemos de parte de alguien que nos lo confió, porque no conocemos a las personas en lo físico ni nos conocen, pero un pastor nos comentaba de esta situación en la que le llega a la esposa un informe de que habían visto a su esposo, una pareja de la iglesia. Sucede que a la esposa le informan que el esposo iba en un auto último modelo conduciéndolo con una joven muchacha guapa de copiloto. Y entonces, bueno, cuando llega el marido en la noche a la casa, la mujer, imagínate cómo lo recibe, llena de ira, de molestia, generando contienda, y le dice, pues mira, quiero decirte, eres un pérfido, eres un infiel, eres un adúltero, yo lo sabía, tantos años de criar a tus hijos, dar la vida por ti, de esforzarme, y tú me pagas a estas alturas de esta manera. Pues quiero decirte que como Paquita del barrio, yo 3 veces te engañé. Le comenzó en ira. La justicia de Dios no obra, pero la ira del hombre no obra la justicia de Dios, hermanos. 3 veces te engañé y no fuiste tú el primero, pero mira para que se te quite. Y entonces este marido saca unas llaves de su bolsillo, le dice, mira, acompáñame a la puerta. Abre la puerta y afuera está un auto último modelo. Y le dice, sí, ese es el auto último modelo en el que me vieron conduciendo. Y la joven muchacha guapa que me acompañaba era la vendedora. Estábamos probando el auto que te vengo a regalar. Lo que te estoy diciendo, hermano, es verdad. Es un hecho real. Un hecho real. ¿Qué dice la Biblia? Prontos para oír, tardos
para hablar. Entonces, hermanos, escuchen a sus hijos. ¿Eres empresario, dueño de tu negocio? ¿Hubo un pleito entre los empleados? Escúchalos. En el ministerio, los pastores, debemos escuchar las dos partes de una consejería matrimonial, de un conflicto ministerial. Entonces tengamos cuidado de emitir un consejo o tomar decisiones sin escuchar las dos partes, hermanos. Yo soy cuidadoso en esto. Con matrimonios, nunca aconsejamos sin escuchar a él y a ella. Si los dos son creyentes, bueno, entonces ambos entienden la necesidad de venir a consejería. Pero es que mi esposo, pastor, no quiere ir a consejería, o mi esposo ni cristiano es, no quiere saber nada de Dios, la Biblia ni de la iglesia, él no va a venir. Entonces, hermana o hermano, en el caso de los hombres cuyas mujeres no vienen a la iglesia y no vienen a consejería, entonces, hermano, tú eres responsable de usar correctamente el consejo de la palabra de Dios, porque te lo estamos dando partiendo de lo que tú nos estás contando. No conocemos la otra parte de la historia. Entonces, te digo qué hacer, te informamos qué hacer bíblicamente según lo que nos estás contando, asumiendo que no nos mentiste. Hermanos, pero no es lo ideal. Tenemos que escuchar las dos partes. Entonces, se pelearon en el grupo de amigos, hubieron diferencias en tu ministerio, en tu colonia. Hermano, nunca te quedes con la primera persona que te contó. Es que me lo dijo mi amigo, al que le confío mi vida al 100%, y además él me juró y me perjuró. Hermano, no confíes si no conoces la historia total, porque la realidad es que no es el 100% de la realidad. Y por último, 5 minutos más, hermanos. Muchas veces no necesitamos que nos digan nada para emitir juicios. Fíjate lo que dijo Jesús en Juan 7:24. Juan 7:24 dice: no juzguéis según las apariencias. No juzguéis ¿cómo? Según lo que las circunstancias aparentan, sino juzga con justo juicio. Dice, no juzguéis. Ahora, ya no está diciendo aquí que no juzguemos según lo que nos contaron. Nos está diciendo, no juzgues según las apariencias, juzga con justo juicio. ¿Por qué Jesús nos da esa enseñanza? Porque hay mucha gente, hermano, que juzga según las apariencias. Personas que piensan, personas que sienten y hablan de cuanto mundo entero ni siquiera conocen, una enorme cantidad que ni siquiera conocen, solamente por lo que las personas aparentan desde su personal perspectiva. Ves a alguien en la calle medio mal encarado, lentes oscuros, una camioneta negra último modelo, polarizada, con música de banda a todo volumen, y ¿qué dices? Seguro es narco. A lo mejor sí, pero no te consta. Pero ya hacemos juicios. ¿No te ha pasado? Es narco. Fíjate nada más. No, qué bueno que no eres agente del Ministerio Público, ¿verdad? Qué bueno que no eres juez. Porque si no, lo mandas detener solo por lo que aparenta. Un ejemplo simple, hermanos, pero creo que habla correctamente de cómo funciona el corazón. ¿Cuántas veces hemos escuchado hermanos que dicen, a ver, dime si no has escuchado esto? Ay, es que fulano se ve que es bien payaso. Se ve. ¿Y cómo sabes que es payaso? A ver, ¿trabaja en un circo? No. ¿En un crucero con nariz de gitano? No. Entonces, la pregunta es, ¿cómo sabes o cómo es que se ve bien payaso? Ay, es que como camina. ¿Y cómo camina? Así. Y también cómo habla. ¿Cómo habla? Como raro. Bueno, a lo mejor no te gusta cómo camina. Es que habla fresa. Bueno, hermano, pues a lo mejor creció en una familia donde hablan así, una escuela donde hablan así, y a lo mejor tú eres medio barrio, ¿verdad? Y caminas diferente, y hablas de manera diferente. ¿Qué tranza, carnal? Y eso no significa que eres una mala persona, hermano, porque eres medio barrio. A ver, levante la mano los fresas, los barrios. Entonces, fresas acá y barrios, para que no tengan broncas, por favor, hermanos.
facilítenos la vida en el ministerio. No, hermano. Que tú andes como fresa no hace una mala persona quien habla como barrio, y el que habla como barrio no hace mal a la persona que habla como fresa. No, de ninguna forma. Simplemente significa que esa persona camina así y tú caminas de manera diferente, porque los dos, hermanos, crecieron en contextos simplemente distintos. Y los dos no pueden apuntarse con el dedo y crear un criterio en el corazón en contra de la otra persona. No es posible. Entonces no debemos ni romantizar ni satanizar a uno o a otro. No podemos estar en los extremos, porque simplemente ninguno es muestra de nada. Y tú no puedes hablar hasta que no conoces a la persona. Ay, es que es medio payaso. Veo, parece, cómo habla, cómo viste, cómo se mueve. A ver, ¿tú quieres realmente saber si es payaso o no? ¿Qué tienes que hacer? Deja de juzgar según la apariencia. Es lo que Dios te dice. No juzgues según la apariencia. ¿Qué tienes que hacer? Sal de dudas. Acércate. ¿Qué onda, carnal? Y dice, hola, hermano, ¿cómo estás? Bueno, tal vez terminan haciendo una perfecta integración, hermano. Lo que tiene el uno y le falta al otro se lo ministran mutuamente. Y entonces el barrio deja de ser tan barrio y el fresa deja de ser tan fresa y los dos se bendicen. Por eso, hermano, tenemos que tener muchísimo cuidado, porque por estas cosas tan sutiles que nos causan risa, en la vida real ha causado que tú te alejes de las personas solo porque no te gusta cómo caminan. Y te cierres a escuchar lo que ellas tienen en su corazón por aportar, simplemente porque en la mesa no hablan de la misma forma. La persona a la que juzgas, pues no tiene la culpa del contexto cultural donde creció, donde estudió, la familia donde fue educada. Y cuando tú comienzas a juzgar en base a la apariencia, entonces es ahí donde comienzas a hacer divisiones, separar, aislar, segregar, divides. Y aún a comenzar a hablar por apariencias de esa persona delante de los demás. Yo he conocido a muchísima gente que parecía que era malísima onda, hermano, y resultaron ser buenísima onda. Y gente que parecía ser buenísima onda y resultó ser malísima onda. Por lo tanto, nunca nos dejemos guiar por las apariencias, porque aparte de ser tonto, es una muestra de profunda inmadurez emocional y espiritual. Por eso Juan 7:24, Cristo lo dice, no juzguéis según las apariencias, sino juzgad con justo juicio. Y termino con esto. ¿Qué pasa cuando la persona me hizo algo, pastor? Y sí pecó contra mí, sí habló en contra de mí, sí me perjudicó. Y me consta, yo fui la víctima. No sé, pastor, si en ese caso sí lo pueda comenzar a divulgar con todo el mundo. No sé si pueda solicitar que me hagan favor de publicarlo en los anuncios de las pantallas. No sé si ya sea momento de publicarlo en mis redes sociales. Bueno, hay cristianos así, hermanos, que divulgan la ofensa, el agravio que recibieron sin antes haber hablado a solas con la persona. ¿Qué es lo que nos enseña nuestro Señor Jesucristo a ese respecto? Si tu hermano peca contra ti, divúlgalo, ventílalo, exponlo en los grupos de WhatsApp de la congregación. Eso dice Jesús. Cuéntaselo a todos los hermanos. Pecó tu compañero de trabajo, díselo a toda la empresa, hazlo público. ¿No, hermano? No dice eso. Todo lo contrario, Mateo 18:15. Por tanto, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele estando tú y él solos. Subráyalo ahí en tu Biblia. Si tu hermano realmente pecó contra ti, es un agresor que se levantó en contra de tu vida, tus intereses, hermano, te ha generado un perjuicio en el ámbito social, hermano, dice la Biblia, dice Jesús, ve y repréndele estando tú y él solos. Si te oyere, has ganado a tu hermano, mas si no te oyere, toma aún contigo a uno o dos, para que en boca de 2 o 3 testigos conste toda palabra. Si no los oyere a ellos, dilo a la iglesia, y si no oyere a la iglesia, tenle por gentil y publicano. Dice la Biblia, repréndele estando tú y él solos. Primero tratas de arreglar entonces las cosas en privado y con un interés por el estado espiritual de tu hermano, porque si es un difamador, es un ventilador, es una persona que propaga chismes y murmuraciones, su alma no está bien.
Entonces en soledad lo tratas en privado con el interés de la restauración espiritual de tu hermano, y si los dos tienen al Espíritu Santo, muy probablemente se arreglaron en esa primera instancia. Si te oyere, dice, has ganado a tu hermano, y todo se arregló. Mas, si no te oyere, toma aún contigo a uno o dos, para que en boca de 2 o 3 testigos conste toda palabra. Entonces, si es un asunto de la congregación o del ministerio, hermano, ve con tu líder, ve con su líder espiritual, con su líder de ministerio, o ve con el pastor, 2 o 3 testigos espirituales, por supuesto, hermanos, llenos del Señor, de buen testimonio, por favor, testigos conocedores de la palabra, que puedan formar una justa percepción de las cosas y que con un corazón restaurador puedan decir, tú estás equivocado en esto, pero tú estás equivocado en esto, entonces tú tienes que ajustar acá y tú tienes que ajustar acá, y se acaba el problema. Hermanos, felices y contentos. No se tuvo que enterar la iglesia, ¿te das cuenta? Todo se resolvió en un contexto menos privado que estando tú y él solos, pero le estás dando el beneficio del arrepentimiento sin que lo tengas que ventilar a toda la congregación, con 2 o 3 testigos. Pero pastor, ¿qué pasa si no oye a esos testigos y no se arrepiente? Ya fui solo, ya fui con los testigos, mi hermano no se arrepiente, ahora sí, dice el Señor, es momento de que la iglesia comience a enterarse. Entonces, si el tema es que el hermano es de aquellos que les gusta estar pidiendo prestado por aquí, por allá, y nunca pagan, y de repente en una conversación con el hermano te enteras que ahora se acercó a ese hermano a pedirle prestado, ¿qué tienes que hacer? No voy a murmurar, no, ya no es murmuración, hermano. Porque si ya te enteraste, ya fuiste el afectado, ya intentaste resolverlo en privado, ya estuviste en presencia de 2 o 3 testigos espirituales que lo conminaron al arrepentimiento, pusieron las cosas en el orden bíblico y el hermano continúa, tú tienes que alertar a esa persona. Y sin hablar más que la verdad y nada menos que la verdad, pues mira, ¿sabes qué? En mi experiencia, es un hermano que ya fue exhortado por personas espirituales de la iglesia, yo intenté resolverlo, el hermano me doy cuenta de que sigue haciendo lo mismo, no es confiable, te sugiero que no le prestes. Y si nosotros vemos que el hermano, después de haber exhortado, continúa comportándose de la misma manera, entonces aún desde el púlpito, hermanos, con dolor en nuestro corazón tenemos que hablar una circunstancia relacionada a tal hermano que tiene esta costumbre. El hermano ha pecado porque ha generado un problema eclesiástico, ha perjudicado a varias familias de la congregación. Les pedimos por favor que si el hermano les pide prestado, no le presten. Y si el hermano aún así no se arrepiente, que dice la Escritura, tenle por gentil y publicado. Es decir, una persona que no es creyente, una persona que no ha sido redimida ni restaurada por el Señor. Esa es una forma, hermanos, en que las personas no podían jugar con estas cosas en la iglesia en el primer siglo, pensando que no tendrán consecuencias en la iglesia del Nuevo Testamento, hermanos. Entonces, esto es aplicable para nosotros, porque es para la iglesia del Nuevo Testamento. Formamos parte de esa iglesia del Nuevo Testamento. Entonces, ¿qué sucede? Es una advertencia para todos. O me arrepiento, o la iglesia me tiene que aislar. O me arrepiento, o la iglesia me tiene que tomar por gentil y publicano. Y si sigo dividiendo, el pastor me puede decir sin faltar a la verdad, sin faltar a Dios, y siendo fiel a la Escritura, me puede pedir que me retire de la congregación. Porque después de que insistas 2 o 3 veces con el hermano que divide, dice la Biblia, sácalo de la congregación. ¿Por qué? Por amor y cuidado de la iglesia, pero también por amor al alma de ese hermano, que si es hermano, entonces el aislamiento es la última alternativa que Dios presenta para que esa persona se arrepienta y sea restaurado, sea revinculado a la comunión congregacional. El problema es que hay muchas iglesias que la iglesia cuando peca, en vez de cambiar su corazón, se cambian de iglesia. No, hay cosas que no me gustan de esta iglesia, me voy. O bien, estoy haciendo cosas que no me están permitiendo en esta iglesia. Estoy viviendo de una manera en la que no voy a ser tolerado. Ya me advirtieron, ya me informaron, no van a tolerar esta forma de vida, entonces me voy de iglesia. Pues si aquí no me aceptan, entonces
Yo no me quiero arrepentir, me voy a otra congregación y sigo igual. Puedes cambiar de congregación 200 veces, hermano, pero no puedes cambiar de Dios. No puedes cambiar de Biblia y no puedes cambiar de Espíritu Santo. Y a la iglesia que vayas, si no te arrepientes, seguirás sin el favor de Dios. ¿Te quieres cambiar de iglesia, hermano? Cámbiate de iglesia. Te lo digo con el corazón en la mano. Te quieres cambiar de iglesia porque no estás dispuesto a arrepentirte de la murmuración, del falso testimonio. No estás dispuesto a arrepentirte de esa actitud de propagar chismes. Tú sabes que has generado complicaciones, tú sabes que estás afectando tu vida, que estás afectando a tu familia, pero has decidido obstinarte, enconarte contra la dirección de Dios, lo que viene en la palabra. Me cambio de iglesia, hermano, cámbiate de iglesia. Pero antes, arrepiéntete de tus murmuraciones, de tus chismes, de tus falsos testimonios contra tus hermanos. Vamos a cerrar nuestros ojos un momento, vamos a orar. Y vamos a continuar hablando de ese tema. Cuando un hermano tiene que salir de la congregación la siguiente semana. Por lo mismo, tuve que extender la serie para no dejar inconcluso toda la temática y que quede la enseñanza completa. Pero mientras tanto, digámosle al Señor: Señor, te doy gracias de verdad, Padre, por tu palabra. Gracias por tu palabra, porque el hecho de que aún la esté escuchando yo en la comunión de los santos es una evidencia de que me amas, de que no me has desechado, Señor, de que estás ampliando la oportunidad, de que tu gracia aún está vigente y que tu paciencia es larga. Pero no soy llamado a abusar de tu longanimidad, Señor. Perdóname, Señor, si de alguna forma, conforme a lo que hemos aprendido, hemos pecado. Por haber hablado de forma intencional, para obtener un beneficio personal o para librarnos de una consecuencia, de una pérdida, de una disciplina, por haber hablado con mentiras. Perdóname, Señor, por haber hablado, Señor, de manera irresponsable, por haber hablado de cosas que hasta el día de hoy, Señor, ni siquiera conozco realmente cómo son o cómo fueron. Que aun cuando parecían que eran así, pensé de esa manera, porque me lo dijo en quien yo confiaba. Señor, hoy reconozco, pequé al no escuchar a la otra parte, al no conocer toda la historia, a propagar una información que en realidad no conozco. Por favor, perdóname. Por juzgar según las apariencias, papá, por favor, perdóname. Por no ser justo en mis juicios. Aún por haberme apartado, Señor, del que tiene una apariencia diferente a la mía, el que no luce como yo, el que no camina, no habla, ni se viste como yo. Porque la apariencia generó en mí un pensamiento, un juicio desequilibrado, pensamientos no correctos. Aún me burlé de esas personas. Señor, perdóname porque he contaminado mi corazón. En esta mañana, Señor, me arrepiento y confieso como pecado esto y tomo la decisión de aplicar estos preceptos que estoy aprendiendo o que me están recordando, pero comenzar a aplicarlos a partir de hoy, Señor, y actuar según el orden de la palabra. Señor, te pedimos perdón. Nos arrepentimos de ese pecado, de murmuración, de chisme, de calumnia, de falso testimonio. Reconocemos esas obras como la obra de Satanás y no queremos ser cómplices del adversario. Queremos ser sacerdotes por tu reino.
No queremos seguir siendo cómplices de Satanás, mi Señor, sino trabajadores tuyos. En el nombre de Jesús. Señor, yo tomo la decisión de renunciar. De verdad, Señor, renunciar a cualquier influencia espiritual de murmuración, a cualquier influencia espiritual de chisme, de contienda, de testimonio falso, Señor. Y te pido, Señor, que mi vida sea llena de tu palabra y ayúdame a actuar santa y justamente a partir del día de hoy. Señor, gracias por tu misericordia. Tú la renuevas cada mañana. Por lo tanto, Padre, continúa confrontándonos con tu verdad. Muchas veces tu verdad en nuestro corazón duele. Padre, confróntame con tu verdad, porque sé que no es para llenarme de culpa, sino porque tú quieres hacerme participante de tu santidad. Señor, me arrepiento el día de hoy delante de ti, en el nombre de Jesús, tu Hijo amado. Amén.